Anita, la suegra del hermano también. Estaba viendo por allá atrás a los hermanos Avendaño también, que tenían tiempo que no los veíamos. Moisés, gusto tenerte con nosotros también, ahí atrás. Y de este lado, Gerardo, que ya ha estado con nosotros, y la pareja de este lado también, que nos han acompañado por varios sábados. Hermana Chayito y familia, qué bueno que están con nosotros. Estoy seguro que está mejor de salud, se les ve bien. En esta mañana vamos y a todos en general, hago mención de ellos y la hermana aquí también al frente, porque gente que no, que constantemente no están entre nosotros, y da gusto que hay un grupito hoy de gente que nos acompaña. Esta mañana vamos a hablar de una historia, un personaje muy conocido en la Biblia. De hecho, creo yo que cuando se trata de hablar de ánimo, de ímpetu para con los jóvenes, un nuevo año, nuevos proyectos, regularmente se toca textos de este capítulo, de este libro, de este personaje en la Biblia. Muchos de ustedes lo hemos escuchado, pero en esta mañana lo vamos a ver desde un punto de vista un tanto diferente, un poquito fuera de lo que habitualmente lo vemos. Me estoy refiriendo a Josué. Josué, un hombre que salió de Egipto pensando en que en cuestión de semanas estaría disfrutando de una casa nueva, de un terreno nuevo, y nunca se imaginó lo que pasaría en su vida. Nunca pensó que el viaje sería tan largo. ¿Quién fue Josué? ¿Por qué Josué fue el Señor le encomendó que introdujera al pueblo de Israel cuando inicialmente había sacado a Israel de Egipto a través de Moisés como líder? ¿Quién era? ¿Qué beneficios tenía? ¿Qué era con él? Vamos a ir al libro de Josué precisamente y vamos a ver cómo empieza el relato en este libro. Algo bien interesante, porque no es común que la Biblia se exprese así de alguien como el personaje de esta mañana. Josué 1, justo antes de Jueces, está el libro de Josué. Y aquí viene para entender quién era este joven, cómo era él, qué rasgos de carácter podemos sacar de la Biblia. Dice el versículo 1 del capítulo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí está dando la Biblia un organigrama. ¿Qué cosa es un organigrama? En una empresa, en una institución, en una industria, regularmente se tienen los organigramas. ¿Quién es el gerente general o el dueño? ¿Quiénes son los gerentes que siguen? ¿Quiénes son los supervisores? ¿Quiénes son los delegados? Las áreas. Así hasta llegar a veces hasta los empleados más comunes, y no porque sean menos, simplemente porque es en cuanto al grado de jerarquía, al grado de liderazgo. Bueno, aquí lo está diciendo bien clarito. Dice que cuando murió Moisés, ¿quién era Moisés? Según aquí, ¿siervo de quién? De Jehová. Y luego dice, vino palabra de Dios a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Entonces podemos decir que Josué era ¿quién? El siervo del siervo, el siervo del ayudante. O sea que su nivel estaba abajito. Era una persona, un joven, que estaba acostumbrado a escuchar, a atender, a recibir órdenes. Lo que se le decía, eso hacía. No era líder. Quizás era líder nato, quizás tenía impulso, quizás tenía el deseo, pero aquí, como lo dice, era el siervo. Así que era una persona que estaba acostumbrado a que lo que se le decía, eso hacía. No buscaba, no, como decimos a veces comúnmente, no se arruchaba el piso para decir voy a tumbar a este para poder llegar ahí arriba. No, él era un siervo, siervo del siervo. Fue Josué uno del grupo de personas, más de 70 personas que subieron con Moisés cuando salieron del pueblo, cuando salieron de Egipto. Y entonces el Señor le habla a Moisés y dice, ¿sabes qué? Ven, quiero hacer contigo un pacto con el pueblo, quiero hablar contigo acá en el monte, necesito que subas. Y entonces subió Moisés con un grupo, más de 70 personas, y llegó un momento donde el Señor le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí quedan ellos y de aquí para acá vienes tú. Y si leemos con cuidado ahí en Éxodo, dice que él subió con su siervo, o sea que subieron más a la cumbre Moisés y Josué. Pero cuando se trató de ver la gloria de Dios, cuando estuvo cara a cara o enfrente Moisés, él estuvo solamente. Así que entre el pueblo y el grupo de 70 ancianos en el monte,
y la cumbre donde estaba Moisés, en medio de la cumbre y los 70 estaba Josué. ¿Qué habrá pasado por la mente de Josué? Porque no estaba de frente a Dios, tampoco estaba con el pueblo que estaban empezando una revolución allá abajo, pero escuchaba más de cerca los truenos, por ejemplo, el fuego que consumía, la nube que empapó ahí la cumbre, la cima del monte. Él estuvo viendo, sintió el sacudón cuando tembló el monte, cuando estaba hablando Dios. 40 días, 40 días sin televisión, sin nadie con quien platicar, sin internet, sin entretenimiento, sin un área donde caminar, qué hacer, como lo hacemos nosotros. ¿Qué habrá pasado por la mente de Josué? Este era el joven que salió chamaco, buscando, creyendo por fe lo que decía Moisés, que iba a ir al desierto a adorar a Dios y que la tierra prometida que se les había prometido a sus padres iba a ser dada a ellos. Ahí estuvo él. ¿Qué pasaría por su cabeza? Fue este mismo Josué el que más tarde fue incluido como uno de los 12 espías para buscar la tierra. Unas semanas después de este acontecimiento del monte Oreb, él estuvo ahí listo. Y fue y caminó y entró, y junto con Caleb, son los únicos dos que conocemos, trajeron un buen reporte. Ahora, pónganse a pensar un poquito en Josué, porque imagínense cuando traen el reporte y hay 10 personas, 10 jóvenes de la misma edad, del mismo temperamento, algunos de ellos, que decían, no, ¿para qué vamos? Y entonces desanimaron al pueblo. Pero estaba Josué y estaba Caleb con un reporte bueno. Cuando el Señor ve la rebeldía del pueblo, porque ellos se enojaron, el pueblo se enojó y dijo, ¿cómo es posible que nos traigas aquí para esto, para que los habitantes de esa tierra, ¿qué cosa? Vayan y tomen nuestras tierras y violen a nuestras mujeres, se queden con nuestros hijos, mejor vámonos de regreso. Y dice que juntaron a un líder y vieron a una persona que ya estaba lista para ir y llevarlos de regreso a Egipto. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, en ese momento hubieran apedreado a Moisés y a Aarón. Así estaba enardecida la gente. Josué observaba todo esto. Josué, un joven chamaco. La Biblia no dice cómo es que Josué llegó a ser el siervo de Moisés, por recomendación de alguien, porque era muy vago y a lo mejor el papá le dijo, ¿sabes qué? Mira, este muchacho ocupa que le pongas gobierno, lo voy a tener para que lo tengas tú cerca y le dejarle las orejas, lo tengas ahí con atención especial. No dice, o quizás era vecino, pariente, conocido. ¿Cómo es que llegó? No se dice cómo, pero fue puesto a los pies del líder para que aprendiese. Y si no era para que aprendiese, empezó a aprender muy rápido. Tenía temor de Dios. La hermana White lo relata ahí en el texto en el capítulo de Patriarcas y Profetas, que era un hombre valeroso, un hombre irreprensible, un hombre íntegro, un hombre que tenía mucha fe en Dios, le dice. Un joven con ciertas características bien peculiares, bien especiales, chamaquito todavía, con ganas de querer tener la vida por delante y de querer hacer proyectos. Pero entonces cuando están ahí, decíamos, a la frontera de Canaán y dan el reporte negativo y quieren matar a Moisés y a Aarón, por intervención divina, el Señor los salva, pero les dice, molesto, incómodo, ¿saben qué? Ustedes se van para atrás. 40 años van a estar en el desierto. Yo me pongo a pensar, Josué conocía el camino porque había ido ya, junto con los 12 espías. Si él hubiera sido otro joven, él hubiera dicho, pues yo traje un reporte positivo, mi confianza está puesta en Dios, yo sé que podemos hacerlo, yo sé que podemos cruzar, este pueblo se está volviendo rebelde, ellos, el Señor les dice que se tienen que regresar, que se vayan ellos, yo conozco el camino, yo me voy. Yo puedo ir y empiezo una vida allá, el Señor me va a bendecir, me va a prosperar, me va a amar y va a hacer que yo prospere en la tierra de Canaán, porque al final de cuentas ese es el proyecto y ese es el plan. Pero estos son los que se están rebelando, yo por culpa de ellos no me voy a ir a pasar 40 años en el desierto. ¿Cómo? Tengo la vida por delante y pasarla dando vueltas porque estos se están rebelando, porque estos están dudando y están endureciendo su corazón. Pudo haber pensado eso Josué. Sin embargo, era una persona noble. Estaba sumiso, pero no sumiso de que agachaba la cabeza y hacía lo que le decían porque sí. Era una persona que sabía el respeto hacia los demás, sabía que tenían jerarquías, sabía que había hecho un compromiso con Dios primeramente y que su siervo y que su patrón era Moisés y que estaba aprendiendo de él. Y así pasó todo el camino.
Conocemos la historia porque estuvo viendo el mar rojo que se abría, vio la mano de Dios proviendo agua desde una roca, que mandó las codornices y todas las batallas que pelearon, ¿no? Contra los madianitas, contra los filisteos. Se fue curtiendo la vida de este joven, hasta que 40 años después llegan al mismo lugar. Y conocemos la historia porque Moisés no pudo entrar. Hasta ahí los dejó, el Señor le permitió que fuera a descansar y sin que entrara en Canaán. Dice la Biblia que 40 días le guardaron luto a Moisés. Fue ahí cuando él muere que el pueblo empieza a recapacitar. El pueblo empieza a desear, como siempre pasa, ¿no es cierto? Tenemos las cosas, no las valoramos. Se nos va la gente, se nos va la salud, se nos van los bienes y entonces empezamos a desear lo que no tenemos. Y ahí empezaron a lamentarse y dijeron, sí es cierto, hemos sido un pueblo terco, hemos sido un pueblo duro, un pueblo grosero. Pero ya no había marcha atrás. En una de esas noches que estaba meditando, tratando de cavilar el sueño, Josué, viene palabra de Dios y es aquí donde empieza nuestro texto. Y le dice a Josué, levántate. ¿Levántate para qué? Dice Josué, ¿cómo que me levante? Pues es de madrugada, ¿a dónde voy? No, levántate porque ahora vas tú. Tú vas a introducir a este pueblo en la tierra que yo les doy. En esa tierra que yo les he prometido a sus padres, ahí los vas a llevar tú. Y miren cómo sigue leyendo, no perdamos de vista ahí en Josué 1, el versículo 5, el versículo 5, sí. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Bien conocida esa frase, sobre todo en el versículo 9. Pero aquí dice, esfuérzate y sé valiente. Y el versículo 7 le vuelve a repetir, solamente esfuérzate y sé no valiente, muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le resalta, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bendición, mis hermanos, que el Señor le diga, mira, levántate. Ahora, decíamos que el carácter de Josué, según inspiración divina a través de Elena de White, dice que era un hombre ya valiente. Desde chamaco era imperactivo, era un hombre que no se dejaba intimidar, un hombre que le sobraba el valor. Pero aquí el Señor le dice por lo menos 3 veces, desde el versículo 5 hasta el 9, esfuérzate y sé valiente. Yo les hago una pregunta de esas que acostumbro a hacer acá arriba. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que fue la tarea más difícil para Moisés lidiar 40 años con un pueblo grosero, terco, murmurador, rebelde, instigoso? ¿O ya con la charola puesta, ya listo para que entrara la tarea de Josué, que era introducir al pueblo a la tierra prometida? ¿Cuál habrá sido más difícil? ¿40 años o ya solamente cruzas el río Jordán, está Jericó, pero Jericó ya está dentro de Canaán, así que ya estás en la tierra prometida? ¿Qué creen ustedes que habrá sido la tarea más difícil? ¿Saben que el Señor estuvo moldeando el corazón, el carácter, el temperamento y la fe de Josué en el tiempo que estuvo en el desierto? Porque toda la generación que estuvo la primera vuelta no entraron, ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón, solamente Josué y Caleb. Entonces ellos estaban chamacos todavía, jóvenes. Se pasaron los mejores años de su vida en cuanto a pubertad, en cuanto a entusiasmo y energía, en el desierto, viendo la mano de Dios, escuchando cómo era el pueblo, escuchando cómo vez tras vez hacían pactos, se renovaban, se emocionaban, después volvían a caer, había enemistad. Vio Josué cuántos murieron por la rebeldía y la apostasía al pie del monte Horeb. Pero después también en Baal Peor, antes de entrar otra vez, ¿se acuerdan que los madianitas mandaron, Balaam no pudo maldecir
Y entonces por ahí Balac dijo, sabes que estos no van a caer, mientras tenga la bendición de Dios no van a caer, así que hay que planear. Primero que se alejen de Dios, y una vez alejados de Dios, les caemos encima. Hicieron una fiestota e invitaron a las mujeres, y las mujeres seducieron a los líderes, y otro grupo grandísimo de personas murieron. Todo esto lo observaba Josué, todo esto lo iba absorbiendo, lo iba viendo. Quizás tuvo altibajos, quizás su fe decayó, quizás se enfermó, quizás estuvo un poquito... Pero ¿cuál habrá sido más difícil la tarea? ¿De cuál de los dos? ¿De Moisés o de Josué? Les pregunto esto porque ¿cuál era el primer obstáculo que tenía Josué para cruzar, para entrar? Que aparentemente era fácil, pues ya le habían puesto todo en charola de plata. Ya nomás era que el Señor, y no lo escogió él. Él nunca, incluso viendo a Moisés, dijo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer mejor trabajo que él. Este es un hombre que es muy calmado, es muy pasivo, y esta gente es bien rebelde. Ellos necesitan a alguien con injundia, alguien que se les ponga el tú por tú, que les hable fuerte, que les levante la voz. Alguien como yo, No, él nunca se puso en ese lugar. Él nunca creyó que podía ser mejor líder que Moisés. Él nomás se dejaba capacitar, se dejaba ver, se dejaba abrazar e instruir. Fue hasta el momento que el Señor le dice, vas tú. Y evidentemente que le dio nervios, le dio miedo, tanto que el Señor le repite varias veces, sé fuerte, sé valiente. Ya está listo el galardón. La tierra no la van a tener que pelear. O sea, ustedes tienen que hacer. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué dijo ahí? No se aparten. Manténganse en la línea recta. ¿A qué? A la ley, a las palabras que yo les he dicho, a los estatutos, a los principios, a la ley. No se aparten para un lado ni para el otro. Cuando ustedes hagan eso, dice, entonces prosperarás en todo lo que tú hagas. Lo acabamos de ver la semana durante el pacto. A grosso modo, lo vimos simplemente, ¿no? Tú te eres fiel, Deuteronomio 28, y el Señor te va a dar lo que tiene para darte. Y aquí le dice a Josué, tú ya eres una persona que yo he visto, que yo te preparé para esto. ¿Cuándo se imaginó Josué siendo chamaco, sin canas quizás, todavía quizás sin barba, quizás la voz no le cambiaba todavía, saliendo de Egipto y diciendo, de aquí a 15 días, de aquí a un mes, voy a plantar, voy a crear, que mi papá me dé un poquito del ganado para yo empezar mi negocio, mi empresa? Y ahora ya está grande, ya tiene hijos. Y ahora a él le toca el compromiso que nunca se imaginó. ¿Por qué? ¿Se imaginó Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida? ¿Se imaginaría Moisés que quedaría en el camino? Pero Josué está listo para entrar. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en nuestra vida familiar, ¿qué ha sido más difícil? Nuestra vida hasta ahorita, 20, 30, 50 años, 15 años, después del COVID, desde que te hiciste a los pies de Jesús, desde que te hiciste adventista, desde que murió algún ser querido, desde que estás diagnosticado con tal o cual enfermedad, visitas al doctor, jalones y estirones, caídas, levantadas, desde que tus hijos se fueron de casa. ¿Qué ha sido más pesado? Todo este bagaje, todo este tiempo, todos estos años, o lo que falta de este año que está comenzando hacia lo que el Señor nos ha prometido que viene. ¿Qué será más difícil? Conocemos y hemos platicado acá arriba que las cosas no se van a poner mejor. Y es cosa curiosa porque hace algunos meses atrás solamente que predicaba algo parecido a esto, hablábamos de las situaciones naturales, de cómo se están viendo los cambios y las atrocidades naturales, y decíamos que California estaba con una sequía extrema y con incendios incontrolables, y ahora, meses después, lo que menos quieren ahorita es agua. Si algo les hace falta es que bajen los niveles de las inundaciones. Esas fronteras y esas contenciones de bosques frondosos, arboladas que había en la costa que retenían un poco los vientos que vienen ahora para fin de año, se quemaron. Y llegaron esos vientos, esas tormentas impetuosas desde el océano y entraron como si nada porque no estaban esas contenciones y toda el agua que se absorbía por los árboles
ahora son deslaves, ríos de lodo, de desechos, de tierra, que van a dar a los ríos, van a dar a los vecindarios. Pero no solamente eso, eso es lo natural y lo seguimos viendo. Cuando se habían visto tornados en pleno invierno, en Alabama, por ejemplo. Esos son temporales, pero en el medio del verano, cuando está cambiando del verano, lo caliente, hacia el otoño, no en medio del invierno. 4 pegaron solamente esta semana. Pero hace un mes, ayer, 13 de enero, se cumplió un mes, que el 13 de diciembre, ¿qué dijo el presidente Biden? Firmó una ley. Ahora sí, federalmente, ya no solamente por un estado aquí, otro estado allá, federal, todo el país puede contraer matrimonio con quien quiera. Con quien quiera. Ya es oficial y el que no lo quiera respetar, tanto ministro o juez, puede tener sanciones legales por no hacerlo. Pero no solamente es hombre con hombre, mujer con mujer, o heterosexuales, hombre con mujer. Es en el género que tú quieras. Porque ¿cuántos géneros hay reconocidos? Arriba de 90. Estaba leyendo que la ONU dice que arriba de 90 géneros. Sexo, hombre y mujer. Pero géneros, como tú te sientes, como tú te identificas, más de 90. La ONU dice que más de 112, después dijeron que a lo mejor es mentira eso. 90 géneros entre las personas. Ustedes les parecerá risa, pero lo platicábamos en casa el otro día. La persona que salió en la televisión, ustedes lo escucharon quizás, que se sentía conejo. Uno dice, oye, no inventes, no seas... Y podemos decir palabras, no lo puedo decir por la cámara. Cuidado y dices palabras como esas porque los puedes ofender y te pueden meter una sanción. Él se siente de esa manera, déjalo que así se sienta. Yo me ir con corbata, con traje, con voz masculina, puedo entrar a un baño de mujeres, yo me siento mujer y me puedo sentar para hacer mis necesidades, ¿y quién me dice qué? Y cuidado que alguien me saque o que se queje. Más de 90 géneros. Y está firmado que es legal que tú te cases como tú te sientas, con quien tú te sientas. Ya el matrimonio, lo que dice la Biblia, ¿y cómo le explicas esto a tus hijos? A tus hijos de primaria, a tus hijos de secundaria. Oye, no, la palabra de Dios dice que es hombre con mujer. ¿La qué? La palabra de Dios. ¿Qué cosa es eso? La Biblia. ¿Cuál Dios? No existe Dios. Esto con lo que nos toca afrontar la entrada, los últimos tiempos, los últimos años que nos quedan. ¿Cuándo se veía esto? Hace 13 años atrás, hace 10 años atrás. Cuando nacieron tus hijos más pequeños, no se veía esto. Y eso es solamente algo de lo que está ya pasando y que se viene. Si así están atacando este principio bíblico instituido por el Señor en el Edén, como es el matrimonio, ¿qué será cuando ataquen el día de reposo que también fue instituido por Dios en el cielo? ¿Qué será? Cuidado y dices algo en contra. Cuidado y te opones. Y sabemos que va a venir. Pero ¿cuánto falta si ya ahora esta abominación y degradación está siendo abierta a nivel del Congreso? Y Estados Unidos todo el mundo lo ve. Y lo que es Estados Unidos, después lo copian los países vecinos, y después las otras naciones, y después en común acuerdo con los demás países y continentes. Es decir, esto es en cuanto a esta área nada más. Pero después tus hijos, adolescentes, yendo al colegio, yendo a las universidades, y que empiezan a preguntarse, o a preguntarte, o a contradecirte la santidad del sábado, por qué del diezmo, por qué del cielo, el estado de los muertos. ¿Qué será más fácil? ¿Nuestra vida, lo que recopilamos, lo que invertimos, lo que nos pasó de nuestra juventud hasta ahorita? ¿O lo que nos toca afrontar de aquí para adelante? Josué vivió como siervo la primera etapa. Ahora ya está como líder. Ahora ya está, ya no es un jovencito. Ahora ya no está Moisés al que tiene que seguir y acatar órdenes. Ahora él es el que acata órdenes, pero directamente de Dios. Ahora él es el que tiene que ponerse de pie y cruzar el río Jordán, delegar a cada tribu su tierra, su delimitación del territorio. Ahora él es el que tiene que hacerle frente. Pero el Señor lo había instruido: no te apartes de mi palabra, no te apartes de mi ley. Lo que yo te estoy diciendo que tú hagas, mantente sin moverte ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, todo lo que tú haces, prosperarás. Sé fuerte, sé valiente. ¿De quién era la batalla? ¿De quién era el pleito? El Señor les había dicho: entren a Canaán, ya está listo.
levántense y entren. ¿Y qué dijo el pueblo? Oye, pero ¿y si mandamos unos espías? Digo, ya lo tenemos garantizado, pero nomás para ver qué dice, a ver cómo está la tierra, a ver cómo está ahorita el clima, a ver qué pasa allá. El resultado fue que ninguno de esos que propusieron a los 12 espías pudo entrar. El Señor nos dice, anda con fe, anda sin miedo, empieza este proyecto. ¿Qué hay de tu compañía este año? ¿Qué planes tienes? Ya muchos están empezando a esperar la W2 y empezar a planear lo que no tenemos todavía, pero el cheque de los taxes y la graduación de los hijos y para las vacaciones de Semana Santa. El Señor te dice, mantente en un solo camino. Tú ya conoces, el problema es que no lo lees. Venimos a la iglesia con la Biblia, tenemos ahí en el armario la Biblia, tenemos la ley de Dios, tenemos la libertad de la oración, tenemos los amigos que nos preguntan, tenemos todo para testificar, para ahondar, para emocionarnos, para expandernos. Y empezamos a dudar, es que dicen, es que escuché que por ahí comentaron, es que estaba viendo un video que dice así. ¿Y tú qué dices? ¿Y qué te dice la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que has aprendido ahí? Es terrible, mis hermanos, porque Josué se levantó y fue a lidiar con el pueblo. ¿Cuál era el primer obstáculo que tenía, dijimos? El río Jordán. Ahora, no es un río como los ríos que a veces hay por aquí o algún arroyito que nos imaginamos. Era amplio. Ahora, acuérdense que el Señor cumple sus promesas y ya en algún momento hablamos acá al frente también. Los tiempos de Dios son bien exactos, bien exactos. Ellos salieron ¿en qué fecha de Egipto? ¿Se recuerdan? ¿Qué fecha salieron de Egipto? La Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? Del año. ¿Qué fecha del año? Semana Santa. Bueno, pues así lo decimos ahora, pero ¿qué fecha es? De las 4 estaciones, ¿cuándo es? Es en primavera. En primavera ellos llegan a la frontera otra vez para entrar a la tierra prometida. Dice que el 15 del primer mes, 40 años después, estuvieron con un pie en Canaán. Pero antes de eso están junto al junto al río Jordán. El Señor le había dicho, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Con Moisés yo abrí el mar rojo, ahora quiero hacer un milagro contigo. Era temporal de lluvias, primavera, temporal de lluvias. El río Jordán no era un río de que, ok, nos levantamos acá las túnicas y ponemos por ahí unos bultos en el agua para poder brincar. No, el río estaba crecido, temporal de lluvias, había que pasar. Y había que pasar con el arca también, y con el campamento, y los niños, y las mujeres, y los enfermos. El Señor quería obrar. Primer obstáculo. Primer promesa de Dios cumplida. Así como estuve con Moisés, yo voy a abrir también el río Jordán, para que pasen por tierra seca. No sabía lo que iba a pasar Josué. No sabía cómo vamos a cruzar. Se ve hasta allá, se ve el otra ribera. Y está crecido. Mis hermanos, así fue la vida. Después vino Jericó. Después de Jericó, Jai. Y después las batallas con los gabaonitas y demás. Es decir, así fue la vida de este hombre, pero fue preparado en el desierto por 40 años para lo que les esperaba. Ahora, el Señor nos los llevó a la tierra prometida para que pelearan, así que fue un tiempo de bonanza, fue un tiempo de tranquilidad, de libertades. Y dice que ellos vivieron en casas que no habían levantado ellos. Habían comido y ahora comían de las vides, de los frutos de árboles que no habían plantado ellos. Fue una prosperidad grande que tuvieron. Y por muchos años así fue. Poco a poco, ¿qué pasa con el ser humano cuando tenemos mucha prosperidad? Nuestra tendencia, lastimosamente, es apartarnos de Dios. Pero ya viejo, ya grande, después de tantas batallas, después de tantos exabruptos, otra vez Josué, ya a punto de morir él, junta al pueblo y lo junta y le dice que vengan, yo ya estoy por morir cualquier rato, pero tengo instrucciones que darles. Y vamos a leerlas rapidito para ir aterrizando el tema. En Josué, en el capítulo 23, miren cómo él se refiere al pueblo y qué enseñanzas podemos sacar nosotros para hoy en día de las palabras de él, de la advertencia y la amonestación que tuvo Josué para con el pueblo. Estos son años después. Josué 23, y vamos a leer desde los versículos 6. Bueno,
en el capítulo 23 y versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová concediera paz a Israel, a todos los enemigos que lo rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado de años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo soy viejo, avanzado en años. Versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Justo como se lo había dicho el Señor en el capítulo 1, versículo 7. No te apartes. Si a Él le funcionó, Él se los decía por experiencia. Esto es para ustedes. No se aparten. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el Señor no ha faltado a su promesa. Tenemos paz, prosperidad. Ahora muchos tienen ya hijos, nietos, tienen ganado, se ha duplicado sus beneficios, se ha multiplicado sus ganados, sus tierras. No ha faltado la lluvia. Lo mejor de la tierra nos ha llegado. La salud ha sido constante. No se aparten, dice Él. Sigue diciendo el versículo 9 del capítulo 23. Pues ha expulsado Jehová de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido resistir. Lo mismo que le dijo en el versículo 5 del capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente. Aquí dice Él, nadie nos ha podido vencer. Estamos garantizados. Josué 1:5. Perdón, el 1:5 decía eso, estamos en el capítulo 23. Y miren el versículo 11, 23:11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Mis hermanos, la empresa de este año, los desafíos de este año justo comienzan. Pero no solamente este año, el resto de nuestra vida, en lo que llega la promesa de Cristo en su regreso. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos qué más nos depara la sociedad, lo económico, lo natural, lo social, incluso aquí adentro en nuestra iglesia. El Señor dice que la cizaña y el trigo iban a crecer juntos, así que si esperamos la cizaña, la tenemos que esperar aquí adentro. Dice en Mateo 24 que íbamos a ser azotados en las sinagogas. Se lo dijo a los judíos. En nuestro tiempo, iglesias. Si esperamos azotes, tenemos que esperarlos de aquí adentro. La división empieza aquí adentro. La apostasía no es allá afuera. Para apostatar hay que creer la verdad, hay que estar en medio de la verdad. Y si estamos aquí, aquí es donde sale la apostasía. ¿Qué nos espera este año? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Qué proyectas en tu vida? El Señor te vuelve a decir, como se lo dijo a Josué en un inicio, como Josué se lo dijo al final al pueblo: mantengámonos en un solo camino. No te hagas ni a la derecha, ni te hagas para el otro lado. Mantente firme. El camino lo conoces. La promesa está asegurada. El resultado está garantizado. Lo que a ti te corresponde es esforzarte, ser valiente, tomar la decisión. ¿Cuál es tu decisión en esta mañana? ¿Tienes miedo? ¿Tienes nervios? ¿Ves a tus hijos, a tus nietos? ¿Ves a los más jóvenes de tu casa y dices, ¿cómo le van a hacer ellos? ¿Qué les esperará a ellos? ¿Y qué dijo el pueblo después de que escuchó estas palabras? Oh, sí, claro, nosotros vamos a seguir, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a hacer su voluntad, vamos a estar cerquita de Él. ¿No es cierto? Pero lo mismo habían dicho al pie del monte Horeb. Y 37 días después de que subió Moisés, estaban allá abajo planeando un becerro, según ellos, para adorar a Dios. Miren cómo lo dice el capítulo 24 y el versículo 19. Después de que el pueblo dice, sí, vamos a seguir, vamos a hacer lo que tú nos dices, dice el versículo 19 del capítulo 24, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Mientras ustedes sigan jugándole al tibio, el Señor no van a poder guardar la ley de Dios. Sí, yo se les estoy exhortando, los estoy animando, los estoy animando para que ustedes no se aparten de su palabra, para que le sigan, para que le guarden. Y ustedes dicen, sí, lo vamos a hacer. No van a poder solos. Aquí dice, no van a poder solos. Él es un Dios santo.
Y ustedes a veces lo toman como juego. Son tibios. Hacen caso 2, 3 días y a la siguiente semana se desaniman. Al primer mes ya dejan. Ahora sí ya compré la herramienta, ahora sí ya me inscribí en el gimnasio, voy a empezar este año, ahora sí ya. ¿Y qué cosa pasa a los 2 meses? A los 3 meses. A los 3 días. Mis hermanos, si queremos seguir, decía el hermano Barajas en la mañana en la lección, la perseverancia. La corona está garantizado para el que perseverare, para el que se mantenga, no para el que solamente por ratitos, no solamente para aquellos que en ocasiones especiales, finales de año, principios de año, fin de mes, cumpleaños, aniversarios, es para el que se mantiene. Miren cómo termina, y ya estoy terminando aquí. En ese mismo capítulo 24 de Josué, ya viejo, ya grande, al final, el versículo 28, 24, 28, dice que después despidió Josué al pueblo y cada uno volvió a su posesión. Versículo 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, ¿siervo de quién? Wow. Ya no era el siervo del siervo, ya no era el ayudante del siervo, ya no era en el organigrama el de abajo, ahora era siervo de Jehová, un hombre firme, un hombre valeroso. Dice que mientras estuvo Josué al frente del pueblo o como líder, Israel fue prosperado en todo lo que hicieron. Después de que él muere, ustedes sigan el siguiente, aquí acaba el capítulo, después viene jueces. Y los jueces vienen, ¿por qué? Porque el pueblo completamente se desparrama y empiezan a vivir su vida, idolatría, apartado del bien, dejaron los caminos de Dios. Todo lo que habían prometido que iban a hacer, lo dejaron de practicar. ¿Cuántas veces estás encomendado al Señor con nuevos planes, con nuevos retos? ¿Cuántas veces has hecho un pacto con el Señor? ¿Cuántas veces lo has renovado? ¿Y cuántas veces hemos caído? Es un buen momento hoy, creo yo, principio de año, mitad de mes, para que lo que se dice, lo que se comenta, nos haga ver que hoy más que nunca tenemos que tomar la palabra de Dios, asearnos de ella, agarrarla y no menearnos, no movernos, como dice Santiago, hombres de fe vacilante, para un lado, para el otro, como las hojas del mar o como los barcos que no tienen rumbo, que se mueven para donde los llevan las hojas. No sea así nuestra fe, dice Santiago. Que nos mantengamos viendo hacia Cristo, porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿qué dice? No te bases en tus fuerzas, no te confíes en tu conocimiento, dice Salmos, sino que ten a Cristo como tu eje, ten a Cristo como tu punto principal, no te muevas para un lado y entonces prosperarás en todo lo que hagas. Y es lo que decíamos, la prosperidad, la felicidad, el gusto. Vamos a terminar leyendo el Salmo 119, no lo vamos a leer todo porque es el más largo y no es que los quiera despertar, pero vamos al Salmo 119 y miren cómo dice, sobre todo los primeros versículos. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Versículo 3, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me abandones eternamente. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué cosa? Tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la salvaguardia. Esa es la manera de no pecar contra el Señor, de mantenernos íntegros, justos, limpios, estando guardando el camino de Dios. Pero solo no podemos. Que sea una encomienda diaria, que sea una decisión cotidiana,
cuando te levantes, lo primero en la mañana, saber el compromiso que tenemos, cuando veamos notificaciones, cuando veamos alarmas en la televisión. Esta semana estaba escuchando unas noticias y platicando con un compañero de trabajo. No sé cuántos de ustedes lo leyeron. El niño de 6 años agarró la pistola que su mamá acababa de comprar. 6 años. Yo a los 6 años creo que estaba aprendiendo entre el abecedario y las sumas. Y este jovencito, niño, bebé, agarra la pistola, la lleva a la escuela, frente a la clase, le apunta a la maestra y le tira. La pistola que pesaba quizás más que su cabecita. 6 años. No la mató. Estaba entre la vida y la muerte hasta el día de ayer, no supe más. ¿Dónde vio eso el niño? Un niño de 6 años que tenga la intención de quitarle la vida a otra persona. Si cuando yo me enojaba o nos enojábamos nosotros, quiero pensar, de 6 años era pellizcarle, morderle, pero quitarle la vida con un arma y planearlo, llevarlo desde tu casa hasta la escuela y tirarle a tu maestra. Un compañero de trabajo, el más joven que trabaja ahí con nosotros, 25 años, me decía en aquella ocasión de que el ofrecer disculpas para él es un acto de, no para él, así dice, es que cuando alguien ofrece disculpas a un cónyuge, a tu compañero de trabajo, a tu familia, estás demostrando debilidad. No, le digo, ese es un principio, ese es un valor, el ofrecer disculpas, el reconocer. No, dice, eso es para que estés, porque eres débil, porque no tienes fuerza. Y cuando tú haces eso, la gente se te sube, la gente empieza a tomar ventaja de ti. Digo, entonces para ti es malo, según tú, lo que tú dices, ofrecer disculpa. Sí, dice, nomás no pides disculpa y ya. Pero ¿de dónde sacas eso? Es que así es. Los valores han sido alterados, los valores están siendo cambiados, lo bueno es lo malo y lo malo lo dicen bueno. A eso nos estamos enfrentando y esto no va a mejorar. Cada vez nos vamos a ir sorprendiendo quizás un poco cada vez más. Yo les invito, mis hermanos, a que meditemos en esta guía que tenemos, en la guía que tomó Josué de parte de Dios y que después él instó al pueblo. No te contamines, no te muevas de donde estás. La ruta la conoces, el galardón lo tienes asegurado. Lo que te corresponde a ti es mantenerte y tomar la decisión todos los días. Ahí el Señor ya no puede obrar, ahí eres tú solamente. Pongámonos de pie y terminemos con una oración para poder ser despedidos. Bendito Padre, en esta mañana agradecemos tu mensaje, Señor. Gracias por las evidencias de que estás con nosotros. Gracias por darnos el mapa, Señor, para salir de esta confusión que existe en el mundo. Sabemos cuáles son los instrumentos, sabemos cuáles son las guías que tú nos has dejado y rebeldemente, Señor, muchas veces seguimos queriendo confiar en nuestro conocimiento, nos dejamos llevar por las dudas, por la rutina y nos olvidamos de tu palabra. Lo hacemos a un lado, te hacemos a un lado, nos soltamos de tu mano. Señor, queremos pedirte que bendigas cada alma, cada decisión que se ha tomado en el corazón de las personas que hemos escuchado este mensaje. Te queremos pedir, Señor, que dirijas tu pueblo de Deer Valley, que seas con cada uno de los amigos que nos acompañan, que están viendo a través del internet. Tú conoces, Señor, que lo más pesado, lo más difícil está por venir. Y estamos empezando este año y no sabemos qué nos depara a ciencia cierta. Pero lo que sí tenemos seguro, Señor, es que estando de tu mano será mucho más fácil. Pero irónicamente nos soltamos y queremos hacerlo solos. Te pedimos que nos toques, que nos inspires, que nos llene tu espíritu para poder buscarte de corazón, para poder ser ayuda para aquellos que están pereciendo. Bendice a aquellos que no están entre nosotros, Señor, en esta mañana. Sánales, cuídales, háblales a su corazón y permíteles que si están de vacaciones, si están fuera, puedan regresar con bien. Si están enfermos, si están desanimados, anímales, tócales, Señor, donde se encuentren. Gracias por tu bendición y por las promesas que tenemos en tu palabra. Todas ellas las reclamamos, las pedimos por los méritos santos, suficientes y justos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Los diáconos darán la salida. Gracias.